¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Licenciado, Buenos días, licenciado, buenos buenos días, días. dicen. Dicen buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar documentos, certificados. Si estamos debiendo a la institución, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos estos problemas de la conexión de luz y obviamente pues tenemos que adaptarnos a las condiciones que tenemos, ¿no? Bueno, esperemos que no nos corten la luz porque indicaron que hasta las 11 mismo nos iban a tener para todo el mundo, ¿verdad? Sí, Excelente, muy bien. Entonces, si tenemos algún comunicado, por favor, no se olviden de notificarme, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo, esperemos que no nos corten, ¿ok? Bien, el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es el arte y la religión en el Paleolítico y en el Neolítico, ¿no? Como ustedes saben, particularmente los primeros seres humanos, al tener lo que es una evolución bastante completada, eventualmente empezaron a cambiar y entender la naturaleza, la vida, la muerte y sobre todo expresarlos directamente en dibujos, en pinturas, ¿no? Que aquí las encontramos dentro de estas imágenes. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Me ayuda el señor o la señorita, el señor Paul, por favor. Mm, Buenos días. Eh, Buenos días. Dice arte y religión en el Paleolítico. Al arte paleolítico le corresponde la duración de aproximadamente 20.000 años en el periodo que abarca desde el 30.000 al 9, 9500 a.C. Para poder comprender las formas de representación del arte paleolítico, se debe considerar el modo de vida y subsistencia de los hombres de este periodo. Tanto el paleolítico inferior como el superior contenían a un hombre nómada, no productor, es decir, que no modificaba la naturaleza, sino que tomaba de ella los elementos para la supervivencia. Este periodo tiene como característica principal desde el punto de vista tecnológico que el hombre no pule la piedra sino que la talla, pero ante todo una mejor comprensión de las representaciones de los hombres primitivos nos las aportará una indagación en torno a las ideas religiosas de estos pueblos. Excelente, señor, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos determinar, ¿no? Que el Paleolítico abarca entre los años 30.000 al 9.500 antes de Cristo, ¿no? Aquí también podemos identificar que los primeros seres humanos mantenían condiciones de vida sumamente bajas, ¿no? Por decirlo así, y el único objetivo que ellos tenían era la supervivencia, ¿no? Aquí directamente establece que los primeros seres humanos eran nómadas, iban de un lugar a otro buscando alimento. Además de ello, ellos directamente no modificaban la naturaleza, sino más bien se aprovechaban de ella, ¿no? Es decir, no trabajaban la tierra, sino más bien salían pues a cazar a los animales, salían a la recolección de frutos, ¿no? Obviamente con la misma finalidad de la supervivencia, es decir, todos trabajaban para todos y obviamente pues todos se alimentaban, ¿no? Y que obviamente aquí se da lo que es la división natural del trabajo, es decir, hombres directamente a la caza, mientras que las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos en general, ¿no? Aquí directamente podemos determinar que las primeras herramientas que tenían los seres humanos no eran talladas, no eran directamente forzadas, sino más bien encontraban piedras, colocaban directamente en las lanzas especialmente y las utilizaban, ¿no? Y sobre todo, aquí directamente podemos observar algunas imágenes de cómo directamente, sí, utilizaban estas herramientas para cazar a diferentes animales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué animal será el que está representado aquí?
Un búfalo o una vaca. O un Búfalo. toro, una de las dos. Muy bien, un Un búfalo, mamut. excelente. De este lado de acá, ¿qué imágenes encontramos? Venados. Humanos. No sé cómo. Muy Humanos. bien, venados y Representa la las casa. armas que ellos utilizaban, ¿no? Cabe mencionar Ya. que en este caso los primeros seres humanos contaban con este tipo de herramientas y que obviamente después las pintaban dentro de sus cuevas con la finalidad de enseñar a las siguientes generaciones, ¿no? Ahora vamos, muerte y religión. ¿Me ayuda por favor la señorita Mercedes Cecilia? Señorita Mercedes Cecilia, ¿no estamos? ¿Sí? Listo. Muerte y religión. Paradójicamente, comenzaremos por las ideas de ultratumba, ya que los enterramientos que como es natural, son uno de los hallazgos más frecuentes de la arqueológica prehistórica. Instituyen la fuente más antigua para reconstruir las ideas religiosas de estos pueblos en sitios arqueológicos vinculados con la prehistoria. No se encontraron lápidas ni instrumentaciones que transmitían nombres de divinidades ni de ritos, pero el hecho mismo del enterramiento y del cuidado a los difuntos demuestra una creencia firme en un más allá. De otro modo, no se explican las ceremonias funerarias y bastaría abandonar los cadáveres o cubrirlos con tierra sin la menor precaución complementaria. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Si bien es cierto, aquí directamente empiezan a darse los primeros cuidados para las personas que fallecían, ¿no? Además de ello, empezaron a tener lo que es un respeto, ¿sí? Por los fenómenos de la naturaleza, por las divinidades y el respeto directamente al más allá, ¿no? Si bien es cierto, cuando las personas fallecían, los primeros seres humanos creían que al enterrarlos directamente volverían a resucitar, ¿no? Porque ellos consideraban que la madre tierra era la cual daba la vida, ¿no? Y la mayoría de las personas que eran enterradas lo hacían en una posición fetal, ¿sí? Indicando directamente que así volverían a nacer, volverían a resucitar, ¿no? Y la mayoría de las formas de enterramiento se encontraron a personas en direcciones en donde se representaban estos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿el sol por dónde sale? ¿En qué dirección sale? ¿Por el este o por el oeste? Por el este. Por el este, licenciado. Sí, Muy bien. por ¿Y el se este, oculta por dónde? Por el este. Por el por oeste. el oeste. Oeste. Por, Por el oeste. por el oeste. Muy bien. Entonces, miren, Lo la contrario. mayoría de las formas de tumbas que fueron encontradas fueron directamente en esa dirección, directamente indicando por dónde salía el sol y por dónde también se ocultaba. También fueron encontrados lo que son formas de enterramiento frente a montañas, frente a lagos, frente a la naturaleza en general, ¿no? Por ende, directamente empezaron a darse los primeros cuidados contra las personas que fallecían y además lo que es directamente determinar una creencia divina, ¿no? De la muerte, del más allá, de los principales ritos y costumbres que poco a poco iban dándose dentro de esa etapa, ¿no? Vamos, arte y religión. ¿Me ayuda por favor la siguiente diapositiva? La señorita
o el señor? El señor Clever Buñay, por favor. Sí, buenos días, dicen. Arte y religión en el Paleolítico. Desde los primeros restos conocidos hasta la actualidad, la tumba ha sido el más elemental modo de expresión religiosa y es una de las pruebas más concluyentes de la creencia en la otra vida. Consustancial, el hombre incluso en las tribus de mentalidad religiosa menos desarrollada, sin que la regla sea absoluta. El hombre prehistórico cree en el mantenimiento de la personalidad, en el más allá, con necesidad más semejante a las terrenas como lo demuestran las armas, adornos y alimentos que se ofrendan a los muertos y que todavía se hallan junto a sus restos en las sepulturas. No olvidemos que para la mentalidad primitiva todas las cosas tienen su alma, y el espíritu del muerto no es más que un alma de especie superior. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no?, que desde los primeros seres humanos hasta la actualidad, realmente nosotros tenemos lo que es una costumbre, una creencia, un cuidado hacia nuestros fallecidos, ¿no? Obviamente, pues desde esa etapa, particularmente, los se enterraban lo que son en pequeños túmulos de tierra, es decir, no eran cuevas muy profundas, no eran directamente excavaciones muy amplias, sino más bien en pequeños túmulos nada más, ¿no? Y eso indicaba directamente que los primeros seres humanos cuidaban a sus fallecidos, tenían lo que es un sentido del respeto a las divinidades y sobre todo empezaron directamente a realizar las ofrendas, ¿no? Aquellas personas que fallecían enterraban con sus armas, con sus herramientas e inclusive con los alimentos que ellos sabían consumir, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a identificar que las cosas, por no decir todas las cosas, tenían su alma, ¿sí? Entonces, obviamente, atribuían a que los fenómenos de la naturaleza eran los principales dioses, ¿no? Muy bien, aquí también tenemos algunas imágenes de cómo directamente representaban sus actividades, los animales que ellos cazaban. Además de ello, lo hacían con un color rojo ocre, ¿no? El color ojo ocre, perdón, particularmente destaca como una representación de la vida, de la energía, de la sangre en general, ¿no? Por ende, pues, se le atribuía en la representación de estas obras de arte, en la cual también establecía la garantía de inmortalidad. Es decir, mientras más pintaban, realmente lograban identificar más actividades que ellos realizaban, más animales que ellos cazaban y las diferentes interpretaciones de la muerte, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor la siguiente diapositiva, el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Mercy Araceli, por favor. Buenos días, Licen. Relación Buenos entre días. los vivos y los muertos. Otra observación respecto a los enterramientos es la relación que se establecen entre los muertos y los vivos. Los muertos necesitan de los cuidados y las ofrendas de los vivos, mientras que estos pueden ver afectada su existencia de manera favorable, protección de sus antepasados, o perjudicial, espíritus malignos, fantasmas. Por influencia de aquellos de la posición de los cadáveres también pueden hacerse deducciones significativas. Gracias, Liz. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos identificar, ¿no?, que los primeros seres humanos establecen que los fallecidos se convierten en espíritus de protección y también de cuidado en contra de los espíritus malignos, ¿no? Entonces, miren, ya logran identificar estas esencias y logran directamente determinar, ¿no?, espíritus buenos, malos y sobre todo un cuidado por sus fallecidos. Miren,
Y estas imágenes que tenemos acá podemos representar como las primeras formas de enterrar las condiciones de vida que ellos tenían. Para aquella época seguían viviendo lo que son en cuevas y obviamente Sí, pues de seguían ciudadanía cazando a y los ese, animales, ahí se ¿no? acaba un tal. Acá Casi, empieza casi, el no, no, otro. todavía no se acaba. Muy bien, aquí tenemos también a una persona, ¿sí? Trabajando y guardando los alimentos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá también tenemos lo que son formas de vida que ellos tenían. Y además de ello, miren, aquí podemos observar cómo ellos directamente pintaban en las cuevas con la finalidad de enseñar a las siguientes generaciones, ¿no? Miren, aquí también tenemos diferentes imágenes en donde podemos observar cómo eran enterrados los primeros seres humanos. Miren, en una posición fetal, ¿sí? Estos podemos atribuir los que están en el Neolítico, ya que no eran excavaciones muy profundas en el Paleolítico. Aquí podemos observar que dentro del Neolítico realmente podemos identificar que las cuevas ya eran más profundas, ¿no? Enterrados directamente con sus alimentos, con las armas que ellos utilizaban, ¿sí? Y sobre todo, pues, con el cuidado que ellos tenían, ¿no? Miren acá. ¿Sí? Otra característica esencial es que no solamente los enterraban una persona, incluían 2, 3 más personas. Y todos bajo la misma situación, en una posición fetal. Miren. ¿Sí? Observemos. ¿Sí? Excelente. ¿Cómo fueron adaptándose, no? Ahora, vamos a los cultos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita Heidi, por favor? La cueva no tiene condiciones para ser habitada y parece que solo tenía función generaria. Las comidas realizadas junto a las fosas tendrían, por lo tanto, carácter de ágapes funerarios, pero esto se supone un verdadero culto a los muertos, sino una forma de identificar su fuerza en el otro mundo y de renovar la alimentación que se les ofreció en los funerales. Estas comidas funerables eran muy diferentes del sacrificio religioso, al menos en los finales del Paleolítico inferior musterense. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Entonces, miren, se atribuye que los primeros cultos lo hacían directamente dentro de las cuevas en general, ¿no? En donde directamente empezaron a tener y realizar lo que son sacrificios humanos, empezaron a tener ritos con sus comidas, obviamente estableciendo lo que es un cuidado y un respeto hacia sus ancestros, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo poco a poco fueron dándose diferentes cambios dentro de las diferentes épocas, ¿no? Aquí también podemos atribuir que en 1907 en Alemania se encontró lo que son sepulturas en donde encontraban los cuerpos boca abajo y también encontraron lo que son cuerpos decorados con el color rojo, ¿no? Entonces, miren, aquí también podemos observar cómo estaban enterrados con sus herramientas, ¿sí? Y las actividades que ellos realizaban, ¿no? Ahora, dentro de la pintura, miren, por ejemplo, en pintura podemos determinar las diferentes actividades que ellos realizaban, ¿no? Los animales que cazaban, las actividades dentro de su comunidad como fuera de ellas, lo hacían con la finalidad de que las siguientes generaciones puedan seguir aprendiendo, ¿no? Y dentro del Paleolítico, realmente las pinturas eran muy profundas, por decirlo así, cosa que cambió en el Neolítico, que ya eran más visibles en general, ¿no? Ahora miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son representaciones de diferentes animales, de diferentes pinturas en general, ¿no? Acá también tenemos colores llamativos, ¿sí? Cómo representaban a estos animales, ¿no? Sí, miren acá, ¿sí? A pesar de que tienen más de 30.000, 40.000 años atrás, realmente, ¿no? Sus obras de arte, ¿sí? Tienden a prevalecer hasta el día de hoy, ¿sí? Ok,
Otra de las características esenciales que tenían los primeros seres humanos fue la elaboración de las estatuillas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mélida Córdoba, por favor? Señorita Mélida Córdoba, ¿estamos ahí? Un momento, por favor, que no puedo ver bien. Ya, muy bien. En el Paleolítico Superior se hallaron las primeras muestras de culturas. A veces son animales modelados en el barro, como los bisontes del Tuc de Audovert, otras formaciones minerales naturales como salientes de rocas o estalánticas, que fueron retocadas para darle cierta apariencia orgánica. Pero lo más significativo son las figurillas, los relieves de piedra y las tallas en hueso y marfil. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá se establece lo que es el nombre de las estatuillas de las Venus, ¿no? Las Venus de estatuillas que prácticamente detallan lo que es la representación de la vida, ¿no? Porque los primeros seres humanos creían que a su vez que la mujer da vida, ¿sí? Ellos también tenían que hacer representaciones religiosas hacia ellas, ¿no? Entonces aquí también podemos identificar, ¿no? El cuerpo de una mujer, no tenían brazos, no tenían un rostro especial, sus pies también eran sumamente cortos, ¿no? Y lo hacían, obviamente, en representación a la fertilidad, ¿sí? Especialmente a de las mujeres en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Sí, unas eran altas, otras eran pequeñas, pero el símbolo, sí, particularmente detallaba lo mismo, ¿no? La fertilidad, el cuidado y la vida. A estas estatuillas se le conoce como las Venus de Wilford. Otra situación bastante importante a mencionar es que aquí en el Ecuador también fueron encontradas, ¿sí?, estas obras de arte, estas estatuillas con el nombre de las Venus de Valdivia, ¿sí? Entonces, miren, detenían lo que son bastante similitud sobre la representación directamente de la fertilidad. Vamos a la transformación en el Neolítico. ¿Me ayuda, por favor, el señor Rubén Darío León? ¿Estamos ahí? Señor Rubén Darío, ¿no estamos? ¿Listos? Sin nota. Señor o señorita María Piedad, ¿estamos ahí? No, tampoco está señorita Piedad, Jami. No, excelente, sin nota. Sí ¿Me está. ayuda, por favor? Sí, sí estamos, por favor. ¿Desde dónde era? Transformación en el Neolítico. Al final de la era... Licenciado, disculpe, se fue la... Licenciado, ¿me escucha? Sí, le fue la energía escuchamos. por acá y me tuve que desconectar y ahorita ya me activé con los datos móviles. Si de pronto me llamó o me nombró para que lea algo. No, no fue usted. Entonces, muy bien, ¿no? Bueno, tenemos que adaptarnos a esta situación. Bien, ayúdeme, señorita, por favor. Al final de la era cuaternaria se sucedieron acontecimientos que modificaron de la forma radical la forma de la vida del hombre prehistórica. El comienzo de estos cambios fueron catastróficos. La temperatura empezó a subir y determinó un cuadro climático muy semejante al presente. Los glaciares se fundieron o quedaron reducidos. La fauna fría emergió hacia el norte, seguida por las tribus paleolíticas, pero las especies habían cumplido su ciclo biológico y se reproducían cada vez menos.
acabando por desaparecer y llevar así a la muerte a gran parte de la humanidad prehistórica. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos identificar, ¿no? Que en el Neolítico se dieron cambios climáticos y que obviamente la mayoría de los glaciares quedaron totalmente reducidos, ¿no? Eso dio paso a que directamente los primeros seres humanos cambiaran sus formas de vida, lograran directamente conocer la agricultura y aprovecharse de la naturaleza en general, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de cómo los primeros seres humanos, ¿sí? Se aprovecharon de la naturaleza, empezaron a trabajar en la agricultura y también empezaron a la domesticación de animales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué animal será el que tenemos aquí? Un perro, Un un perro. chivo, un chivo. Excelente. Muy bien. Miren, por ejemplo, acá en estas imágenes podemos atribuir que antes los primeros seres humanos vivían en cuevas. Ahora, miren, ya no vivían en cuevas, sino vivían en pequeñas chozas, ¿no? Chozas. Es decir, ya vivían en comunidades, cada uno de ellos tenía que realizar actividades, tenían herramientas y sobre todo, pues, domesticaban ya animales en general, ¿no? Miren, las condiciones de vida también fueron cambiando. Y una de las características esenciales es que la mayoría de los primeros seres humanos dentro de la época del Neolítico lograron asentarse cercanos a los ríos, lagos o lagunas, ¿no? Porque directamente cercano a los ríos la tierra era un poquito más fértil. Entonces eso ayudaba directamente a los cultivos, ¿no? Aquí también lograron trabajar en productos como el trigo, la cebada, y que obviamente eran aprovechados por toda la población y directamente por toda su comunidad, ¿no? Bien, ¿me ayuda por favor la siguiente diapositiva? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor la señorita Jessica María Bermeo? ¿Estamos ahí? Señorita Jessica María Bermeo, ¿no? Listo. Sí. Sí, ¿sí estamos? Sí, ya le avisé. Por favor. La observación de este fenómeno que era inexplicable para el primitivo de las semillas. Se caen al suelo y originan nuevas plantas que reproducen el ciclo vegetal a través de un periodo condujo a la siembra intencionada que fue la base de la alimentación. Las necesidades de carne se remediaron con la ganadería y probablemente en la domesticación de los animales. La mujer tuvo un rol fundamental. Esto produjo una inversión de roles, donde la mujer pasó a desplazar al hombre, dando paso al matriarcado. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Si bien es cierto, aquí directamente las actividades se dividen de una forma natural y obviamente todos estaban encaminados a trabajar, ¿no? Es decir, todos tenían que trabajar, todos tenían que directamente ayudar a la comunidad, ya que todos se alimentaban, ¿no? Y obviamente, pues cada uno de ellos tenían diferentes roles. Las condiciones en el Neolítico, el culto en el Neolítico ya era muy fuerte, enterraban a las personas un poquito más profundas, aquí directamente también lograron incinerarlas, es decir, quemaban también los cuerpos, también realizaban lo que son ofrendas y además de ello empezaron también a tener lo que es un cuidado por los fenómenos de la naturaleza, estableciéndolos directamente como dioses, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, de igual manera, al igual que en el Paleolítico, las formas de enterrar no han cambiado, siguen siendo en una posición fetal y con sus herramientas, ¿no? Aquí directamente podemos atribuir que ya no los enterraban en cuevas profundas, sino más bien realizaban lo que son sepulcros megalíticos, ¿no? Es decir, sepulcros de piedra en donde enterraban a los fallecidos, ¿no? Y obviamente, y en algunos casos se atribuía de que la mayoría de ellos eran enterrados cercanos a sus hogares, ¿no?
porque pensaban de que al enterrarlos cerca, ellos los protegerían pues de los espíritus malignos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la cultura, la religión, que obviamente detallaban en imágenes tanto de sus actividades como de los animales que ellos cazaban, ¿no? Es decir, sus herramientas, ¿sí? Aquí también tenemos acá cómo los cazaban, cómo ellos directamente pintaban, cómo los representaban, ¿no? Eso a la posteridad y hasta el día de hoy nosotros tenemos la mayoría de estas imágenes que prevalecen, realizando sus actividades, realizando lo que es las actividades de caza, de recolección, los animales que ellos enfrentaban, las herramientas que ellos utilizaban y sobre todo los colores simbólicos que ellos tenían y que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bien, los primeros seres humanos realmente lograron tener objetivos de supervivencia, lograron adaptarse a la naturaleza y sobre todo lograron pues sobrevivir. Que esos ambientes realmente eran situaciones sumamente complicadas, sumamente difíciles, pero con la inteligencia, la habilidad, la astucia que tenía el ser humano, realmente logró pues sobrevivir hasta el día de hoy, ¿no? Y sobre todo pues las herramientas que ellos también fueron cambiando, fueron modificando. Si bien es cierto, en el Paleolítico solamente cogían las piedras, colocaban en las armas y pues las utilizaban. Mientras que en el Neolítico ya tallaban las piedras, las utilizaban y una de las piedras más simbólicas era la piedra de obsidiana. Era una piedra de un color negro y que obviamente golpeando la moldeaban y las utilizaban para las herramientas de caza. ¿Sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, en historia, ¿sí? Vamos a tomar un receso de unos 10, 12 minutitos y de ahí vamos a regresar para ciudadanía, por favor, ¿sí? En historia, licenciado, no tenemos deber. No, en Ok, historia no licen- van a tener ninguna actividad, por favor, ¿sí? De aquí nos encontramos en 10 minutitos más, por favor, para ciudadanía. Esperemos que no nos corten la luz y pues podamos tener con normalidad, ¿sí? Listo, licenciado, Gracias, Licen. gracias. Listo, nos encontramos en 10 minutitos.